respecto a armas nucleares o respecto a una posible escalada, porque eso es lo que no hemos tenido de momento en este discurso de Vladimir Putin. Vamos a empezar ya con la tertulia. Tenemos a José María Viñals, director del Máster en Relaciones Internacionales del IEB y socio de Swipe Pato Box, a Fernando Moraón, experto también en geopolítica especializado en Rusia, Asia Central y China, José Luis Orella, profesor de Historia y Pensamiento del CEU, Ezequiel Pistoletti, doctor en Ciencia Política, profesor de Relaciones Internacionales en Alemania, y también Lorenzo Ramírez, periodista económico. Bueno, muchísimas gracias a los 5 por estar con nosotros. Vamos a empezar el análisis y voy a empezar, bueno, pues con uno de vosotros, Lorenzo, que te veo a ti primero. Empezamos contigo. ¿Qué te ha parecido, con qué te quedas del discurso de Putin? ¿Crees que ha sido menos agresivo a lo mejor de lo que podríamos esperar? Porque ha habido ausencias, ¿no?, en el discurso respecto a posibles anuncios que podría haber hecho. Bueno, lo avanzábamos un poco esta mañana, ¿no? Putin ha sido prudente y aquí el gran problema que hay, yo creo, en los grandes medios de comunicación es no escuchar normalmente los discursos de Putin. Ahora los escuchamos porque evidentemente está toda esta cuestión en el foco, ¿no? Pero si uno escucha un discurso de Joe Biden respecto a la guerra y luego escucha uno de Putin, pues se da cuenta de que hay notables diferencias, ¿no? El hecho de que haya destacado fundamentalmente que efectivamente es un conflicto que se genera antes de esa intervención militar rusa en Ucrania, yo creo que es determinante para luego ya pues explicar o justificar o argumentar todo lo que viene después, ¿no? Rusia interviene en una guerra civil y eso hay que tenerlo muy claro. Lo que pasa es que, claro, la desinformación es tan importante que hay mucha gente que no es consciente de ello, ¿no? Con independencia de lo que se considere sobre el golpe del Maidán, si realmente es un golpe de Estado o no, si realmente hay influencia occidental, que yo creo que esto es un poco indiscutible, pero con independencia de lo que se piense sobre eso y sobre lo que se piense de Crimea, a partir de ese momento hay un repliegue de los que no estaban de acuerdo con ese nuevo régimen en Kiev, que se van precisamente a la zona del Donbass, que es una zona del este, que es la zona, entre comillas, rica del país, la que tenía estrechos lazos con Rusia, y a partir de ahí empieza un asalto que en las navidades previas a la intervención militar en Rusia, pues dejan miles de muertos, miles de civiles, no según datos que proporcione Rusia, sino la propia ONU. Con lo cual, a partir de ahí ya, esa intervención rusa puede justificar que realmente lo que ha hecho Occidente es empujarte a ello. Ha mencionado una cosa muy importante que también se suele ocultar, y es que Zelensky, días antes de esa intervención, él solicita que Kiev tenga armamento nuclear. No solo entrar en la OTAN, sino armamento nuclear, lo cual evidentemente era una línea roja clara, ¿no? También me gustaría destacar cuando él ha hablado que lo que se intenta es hacer un conflicto local para que sea la primera fase o la siguiente fase de un conflicto global. Yo creo que hay que entender muy bien que todo lo que está sucediendo en Ucrania sucede porque hay un intento, con bastante éxito, pues, por lo menos de momento, por romper esa posibilidad de unión euroasiática y romper esa parte o esa pata de la nueva iniciativa de la Franja de la Ruta de la Seda que podría tener a Europa como protagonista. Recordemos que Europa lo que tenía era empresas y no tenía materias primas, ahora no tiene materias primas tampoco y a lo mejor también se queda sin empresas si finalmente se produce esa ruptura total con Rusia. Cuando habla Putin de que Occidente quiere destruir Rusia, esto no es una predicción suya. El ministro francés Bruno Le Maire, a los pocos días de la intervención rusa, en esa operación especial, como la llama Putin, dijo en concreto: nuestro objetivo es destruir Rusia. Es decir, no es algo que diga Putin, sino que es evidentemente algo que está ahí, ¿no? También destacar, como siempre hace, esa apelación a los valores que tanto echamos de menos, ¿verdad?, en otros discursos de presidentes occidentales, hablando de la familia, hablando de la importancia de la Biblia, hablando de la importancia de Dios. Podemos estar más o menos de acuerdo con su discurso sobre el tema de la homosexualidad, con el de la pedofilia, yo supongo que aquí sí que estaremos todos de acuerdo. Habla de una crisis espiritual, con lo cual eleva el conflicto un poquito más allá de lo geopolítico. Y luego, si me permites ya para ir acabando, en lo económico, pues importante destacar esa ampliación. Él ha dicho que se va a duplicar esa producción agrícola y que entre el 50 y 60 millones de toneladas se van a utilizar para la exportación. Yo creo que esto lo que hace básicamente es confirmar que no hay ningún intento por parte de Rusia de reducir esas exportaciones y que si las reduce, pues es por las sanciones occidentales. Y luego, pues el gran elefante rosa que nadie quiere ver en esta crisis y que Putin lo vuelve a sacar y lo utiliza, y yo creo que lo utiliza poco. Y es que realmente las sanciones occidentales a Rusia no es que sean un tiro en el pie, es que son el suicidio de Europa. Esta mañana hemos visto los datos de PMI, que los servicios salen estupendamente, pero si miramos las manufacturas vemos que hay una crisis industrial gravísima dentro de la Unión Europea, al mismo tiempo que hay un desempleo en mínimos históricos y un repunte de los servicios. Es decir, la base de la economía se ha destruido y se ha destruido precisamente por esa nueva política o esa nueva, bueno, pues relación, si quieres llamarlo así,
con Rusia, ¿no? Y luego, finalmente, también muy importante, lo que dice Putin es, muy bien, si no nos dejan hacer negocios con el oeste, haremos más negocios con el este y potenciaremos esos corredores importantes, renovaremos nuestro ferrocarril y luego ya en la parte final, ¿no?, del discurso, pues eso sí ha sido un poco más interno, prometiendo reformas sociales, también gasto público, bueno, pues un poco la parte del discurso, como digo, más para consumo interno. Yo creo que es un discurso que no tiene muchas novedades, pero que seguramente, si nadie había escuchado a Putin nunca, ahora mismo estará a cuadros, porque a lo mejor le han hecho replantearse buena parte de los dogmas que tenía en su cabeza. José Luis Orella, nos decía Lorenzo que Putin ha sido prudente y, por ejemplo, también citabas, Lorenzo, el tema de bueno, pues todo lo que tiene que ver con los misiles, con las armas nucleares. Putin ha hecho mención a esto, pero tampoco de una forma más agresiva. José Luis, ¿qué te ha parecido esto? No, desde luego ha querido plantear, desde luego perfectamente, de que va a estar allí. O sea, Rusia tiene ese derecho a ser una potencia mundial, lo ha dicho claramente. Desde luego ha reivindicado las razones, podemos decir, humanas de esa intervención, desde luego no haciendo una apelación al aniversario de la intervención en Ucrania, sino desde luego a los acontecimientos del 2014, que es lo que le dan desde luego perfectamente pauta, podemos decir, en esa argumentación para la protección de la comunidad ucraniana prorrusa por esa intervención y los miles de muertos que se habían producido un poco en ese aspecto. Entonces, desde luego ha ido recargando, orientando un poquitín esa apelación para esa justificación humana, más luego ya con el perfil y con el dibujo de la descripción un poco del gobierno ucraniano, ¿no? Desde luego ha reconocido perfectamente de que no va a ceder los territorios ya anexionados, que a través ya desde el referéndum quedan ya totalmente ya integrados y utilizando el modelo de Crimea, ¿no? Y por lo tanto esa apelación al crecimiento, a la unión que se va a aportar un poco en todo ello. Desde luego, bien como ha dicho Lorenzo anteriormente, viene toda esa defensa de ese proyecto, desde luego de ese equilibrio de una economía social de mercado vinculado precisamente a una reivindicación de un estado de bienestar ruso, ¿no? Para que evitar por todos los medios de que si alguien pensaba que la sociedad rusa podía prever, desde luego, bueno, pues una disolución, un aspecto crítico, no van a estar abandonadas, las familias de los veteranos no van a estar y desde luego va a haber una apelación, desde luego, absoluta, desde luego, con unos gastos por parte del Estado, desde luego, que van a apoyar, desde luego, a todos los que están un poco en todo ese proceso, ¿no? Que están siendo protagonistas un poco de todo ello. Desde luego, no, esa apelación, ¿no?, a ese futuro, ¿no?, a ese nuevo modelo económico. Rusia no es solo un país de exportaciones de materias primas, se quiere plantear desde luego como un nuevo país, con una potencia productiva, con una economía desde luego de intercambio con el resto del mundo. Si Europa no lo quiere, desde luego está el resto del mundo. Ha hecho un poco esa apelación a ser un líder desde luego de todos esos países que pueden desde luego enriquecer su proceso con ese intercambio económico con una Rusia que no solo proporcionaría materias primas, sino también tecnología, también investigación, también productos, incluso una apelación a los propios empresarios rusos que viven fuera de Rusia, que han perdido desde luego muchas de sus fortunas en Europa y que podrían volver a plantear su talento volviendo otra vez a Rusia, ¿no? y recrear otra vez ese tejido empresarial, ¿no? Ha usado muy hábilmente las cifras, por ejemplo las cifras tan bajas un poco de desempleo y desde luego, bueno, un discurso desarrollista que, bueno, que a los españoles nos puede recordar mucho los años 60 y 70, ¿no? Una apelación desde luego al crecimiento, a un apoyo orientativo del Estado, pero desde luego a la confianza esencialmente emprendedora y desde luego indicado todo ello a través de un modelo perfectamente educativo, cultural y que Rusia está por encima un poco de todas las pertenencias, ¿no? Hay ya las alusiones históricas a esa civilización, a que Rusia siempre ha estado allí, pertenece desde luego a una civilización equivalente pues a las de otros, ¿no? O sea, podemos decir formando parte casi de uno de los
pilares, se puede decir, culturales un poco de la humanidad. Y desde luego una cuestión que a mí se me ha quedado un poco como historiador también, la apelación al único personaje histórico que ha hecho, a Piotr Stolypin, ¿no?, que fue el gran reformador del Imperio ruso, el que podía igual haber salvado un poco el Imperio ruso a través de una modernización política y económica, y que cuyo asesinato que trajo luego todo el desencadenamiento y la Revolución Rusa. Podemos decir un poco esa apelación, desde luego, a que él, desde luego, es un poco ese hombre que, desde luego, está intentando volver a poner a Rusia, desde luego, en ese disparadero para que sea ya una potencia regular, un poco para cuando él pueda retirarse, porque en definitiva nadie puede, desde luego, plantear, bueno, pues que Putin sea indispensable, porque la soberanía recae en el pueblo y no sobre las personas, ¿no? Entonces aquí yo creo que ya nos va también subrayando, trazando muchos aspectos también de futuribles, un poco incluso con esa apelación a las elecciones del año que viene, en las cuales, como él bien ha dicho, se cumplirá la ley como es, y para eso está, ¿no? Incluso marcando, bueno, pues la existencia de un Estado de Derecho en Rusia, muy cuestionada por nuestros medios de comunicación, ¿no? Ezequiel Vistoletti, ¿cómo lo has visto tú? Porque claro, por una parte me da la sensación de que, bueno, a lo mejor la escalada a partir de ahora, por lo menos por la parte rusa, no está siendo la que a lo mejor podíamos incluso esperar en el peor de los casos. Desacomoda a los líderes y los analistas occidentales. ¿Cuántas veces vaticinaban anuncios grandilocuentes, escaladas, y Putin presentó discursos moderados con los mismos puntos de los últimos años? Y en este sentido, Putin no realizó anuncios respecto al conflicto de peso. Claro, esta desorientación en parte responde a campañas de información y, bueno, a una direccionalidad del enfoque hacia el discurso de Putin, pero por otro lado también aparece una cuestión evidente de desconocimiento y de comprensión del discurso de Putin y de la orientación de Rusia en todo esto, en este conflicto y en su orientación geopolítica actual. En ese sentido, sí presencio definiciones importantes en el discurso de Putin, no en cuanto al conflicto, sino hacia adentro de Rusia y hacia afuera con relación a sus futuros aliados. Hacia adentro estableció el foco en el desarrollo económico, educativo, llamó a una repatriación de los capitales rusos, recordó que los rusos en el extranjero, a pesar de su dinero, siempre aparecen como extranjeros. Realizó también alusiones hacia adentro en lo cultural, en lo religioso, como parte de este giro de Rusia hacia sí misma, por un lado, y hacia el este, ante la interrupción del vínculo con Europa. Y en lo referente al posicionamiento de Rusia de aquí en adelante, para mí apareció muy claro en su discurso el cambio en la relación económica, política, incluso militar, desde Europa hasta hace poco, debido a la interrupción de esta relación por el conflicto, hacia los países asiáticos aliados de Rusia, China. Él los llamó, no los presentó por nombre, los llamó amigos, pero aparecía clarísimo en el discurso: China, India, los países del este de Rusia. Así que yo redondearía eso. Por un lado, una vez más, la expectativa de Occidente, de anuncios grandilocuentes, y finalmente un discurso bastante moderado en línea con lo anunciado hasta aquí, sin anuncios relevantes respecto al conflicto, más allá de recordarlo, repetido por Putin infinidad de veces, en cuanto a que Rusia con la invasión a Ucrania en realidad respondía a el avance de Occidente y de la OTAN en particular hacia el este de Europa. Pero sí algunas cosas importantes en cuanto a la política interna de Rusia y a su nueva orientación hacia el este y a ese nuevo
eje geopolítico con China, con India y con otros países del mundo. Por ejemplo, Ezequiel nos lo decía también Lorenzo, un discurso prudente, un discurso moderado. ¿Ahora qué? Porque esta noche recuerdo que va a comparecer también, va a dar un gran discurso Joe Biden, el presidente de Estados Unidos, en Varsovia. ¿Qué es lo que podemos esperar, sobre todo después de lo que ha dicho Vladimir Putin? José María, no sé si nos escuchas. Sí, os escucho. Sí. Bueno, el discurso de Vladimir Putin es un poco llueve sobre mojado. Quiero decir, o sea, un poco los argumentos que ha recogido en su discurso los habíamos escuchado antes y no son una novedad con respecto a otras declaraciones que había hecho también en público y en otras entrevistas. Yo lo dividiría en 4 grandes bloques, que es un poco, o que pueden ser un poco las líneas en las que puede también contraargumentar el presidente Biden. Por un lado está el bloque de la motivación y la justificación del conflicto y la situación en la que están. Vuelve a reafirmar pues, bueno, los motivos históricos, los motivos morales, los motivos que le han llevado a la situación actual en la que tiene que explicar, pues porque hay maridos, hijos, primos, tíos que han fallecido en el conflicto. También ahí introduce un mensaje de resiliencia y lo une históricamente y lo conecta con la Segunda Guerra Mundial. Y habla y ha utilizado en reiteradas ocasiones pues bueno, referencias al nazismo, a los nazis y bueno, y a los grupos de extrema derecha que parece que hay en Ucrania. Por otro lado, ha hecho referencia, este es el segundo bloque, a lo que son las sanciones, ¿no? Por un lado, al efecto boomerang, es decir, bueno, estas sanciones están afectando a aquellos que las imponen. Por otro lado, las demoniza en el sentido de que, claro, él presenta las sanciones occidentales como algo que van directamente contra las clases medias rusas y que los rusos están viéndose directamente afectados, ya sea por el aumento de los precios, ya sea por escasez, ya sea por la ausencia de productos europeos o de productos que vengan del otro lado del Atlántico. El tercer bloque pues, sería un poco la fortaleza rusa pese a las sanciones, pese a los esfuerzos occidentales y ese giro al este, ¿no? Que es un giro que estamos viendo, donde Rusia está intentando abrir nuevos mercados en países no alineados, en países que son amigos o que él llama los nuevos socios. Por lo tanto, pues bueno, esto ya lo hemos estado viendo. Europa pues se cierra a Rusia y entonces no queda más remedio que girar al este. Ahora bien, ponerse en manos de los indios y de los chinos, que tienen su propia agenda y que también quieren ser amigos de los occidentales, pues no es la mejor solución. Pero bueno, esto es algo que él vende a su público, que él transmite y que es parte de la solución y que es parte también de que las sanciones no estén afectando tanto como se había presupuesto al inicio. Pero no perdamos de vista que las sanciones son lluvia fina. Es decir, si cogemos el Irán de 1979 o la Cuba de 1961, las sanciones no es algo que les afecten ni el primero, ni el segundo, ni el tercer, ni el cuarto año, sino que es lluvia fina que va menoscabando y que va permeabilizando en lo que es la capa industrial, que se vuelve más obsoleta, que es más difícil conseguir nueva tecnología, nuevos productos, etcétera. Y luego países que aparentan ser amigos, pues luego pues de repente pegan giros, ya sea porque hay nuevo liderazgo, ya sea porque la sociedad cambia, ya sea porque tienen otros intereses y también, pues bueno, a veces dan la espalda. Por lo tanto, bueno, pues en esa búsqueda de nuevos amigos tendrá que competir con la influencia y el poder que ejercita el G7 o que ejercita la Unión Europea o Estados Unidos, etcétera. Y finalmente, el cuarto bloque, que para mí es sorprendente, es que se desmarca claramente de los oligarcas. Es decir, hace una crítica expresa a aquellos pues, que, en cierto modo, pues, se han aprovechado del sistema, que han vivido cómodamente en las faldas del régimen y que les han pillado con bienes fuera de Europa y les han incluido en sanciones. Entonces, pues no presenta ningún tipo de pues bueno, de conexión con ellos y al revés, dice que el ciudadano medio
pues no le importa ni le parece relevante que a alguien le hayan embargado el viñedo o el palacio o la cuenta bancaria en una institución financiera europea. Es un claro guiño a la clase media y el querer desmarcarse de las élites, que en cierto modo, la clase media rusa ve como sus propios, como gente que no está alineada con sus intereses. Y esos son un poco los 4 bloques que yo saco en un discurso bastante plano, que no dice nada nuevo y que intenta un poco cerrar filas, completamente esperable. ¿Qué podemos esperar de Biden? Pues de Biden esperaremos el discurso contrario. Por un lado, Biden viene de estar presente en Kiev, ha estado físicamente en Kiev, el presidente de los Estados Unidos, ha entrado, ha salido, ha dado su apoyo, que es un gesto importante hacia el régimen y hacia lo que es el gobierno de Zelensky. Hoy hablará en Varsovia, que es un país, Polonia, y un gobierno amigo de Estados Unidos, proatlántico, y que está muy alineado en lo que son, en la defensa de los intereses, de sus propios intereses, pero de los intereses contrarios a Rusia. Y podemos esperar que Biden pues hable de la ayuda material y militar a Ucrania, de ese compromiso con el gobierno y las autoridades ucranianas, con ese compromiso para que Rusia pues ceda esos territorios que habría anexionado y que actualmente está defendiendo. Por otro lado, hablará del efecto de las sanciones, seguramente hará hincapié en el nuevo paquete de sanciones que están preparando de forma conjunta y de forma alineada Reino Unido con Estados Unidos y con la Unión Europea. Hablará también que Estados Unidos tiene una posición bastante fuerte en Asia-Pacífico con aliados estratégicos pues que de hace muchas décadas y que por lo tanto pues eso de que Rusia cuente con nuevos socios puede ser verdad, pero también Europa y Estados Unidos tienen algo que decir en esas nuevas alianzas que se pueden tejer. No olvidemos que ya se ha anunciado que en el nuevo paquete de sanciones la Unión Europea va a seguir investigando o va a imponer sanciones o va a sancionar a compañías que ayuden a hacer el circumvention, es decir, a bypassear lo que son las sanciones europeas a través de terceros estados. Y esto es algo que en las cancillerías pues, se está haciendo hincapié, se está empujando para que estos terceros países no alineados tengan sus reparos a la hora de apoyar a la economía rusa. Y finalmente, pues imagino que Biden coincidirá con el presidente Putin, también pues hará hincapié y ahondará pues en que aquellos a los que se les han embargado los bienes en Europa y en Estados Unidos pues son personas que se han beneficiado del sistema y que han apoyado al gobierno ruso. Por lo tanto, no, al igual que no esperábamos grandes anuncios en este discurso en la Duma, no esperamos tampoco que el presidente Biden se salga de lo que sería un discurso algo en respuesta a lo que señala el presidente Putin. Ha dicho que Estados Unidos, Francia y el Reino Unido, bueno, que las armas nucleares de estos 3 países todas tienen como objetivo a Rusia y que no lo dice él, lo dicen o lo han confirmado sus propios líderes. También, por ejemplo, ha dicho que Occidente pues es cínico o estúpido con su intento de control de las armas de Rusia y ha dicho que la relación entre Rusia y Estados Unidos se ha deteriorado, pero culpa a Estados Unidos de esto. Fernando Moragón, ¿cómo has visto en general, en líneas generales, este discurso? Nos decían los otros tertulianos que ha sido un discurso moderado, llueve sobre mojado, nos decía también justo ahora José María, un discurso prudente incluso, pero ¿qué quiere decir que Putin haya hecho mención, por ejemplo, a las armas nucleares, haya hecho mención a misiles y a posibles respuestas de Rusia en el caso de que se sigan mandando más misiles, pero tampoco haya sido un mensaje muy agresivo o muy contundente o muy directo? ¿Qué quiere decir? Bueno, pues vamos a ver. Es decir, yo estaba mirando ahora, acaba de finalizar el discurso y ha dejado 2 pequeñas perlas para el final. Una es que suspende su participación en el nuevo acuerdo START y otra es que a partir de ahora se volverán a hacer ensayos nucleares reales, no como antes simulados. Es decir, y esto
Esto quiere decir que ahora mismo los norteamericanos están nerviosos cuando han leído esto, aunque ya venía hablando de esto hace un tiempo y se venía viendo. ¿Por qué? Porque la suspensión del acuerdo del START 3 significa que, de la renovación, significa que le deja las manos libres para seguir desarrollando sus misiles hipersónicos. No olvidemos que ahora mismo Rusia es la primera potencia nuclear del mundo y que Estados Unidos está rezagada sobre todo en el tema de motores hipersónicos, que todavía no tiene, con lo cual pues se les acaba el tiempo. Lo que querían los norteamericanos era negociar cuanto antes un nuevo tratado sustitutorio del START 3, y lo que acaba de decir Putin es que suspende esas negociaciones. O sea que no la vaya a hacer, pero que la suspende por el momento. Y luego la vuelta a los ensayos nucleares, pues es una manera de avisar también, de decir, mira, que ya estamos tirando de vez en cuando alguna bomba en nuestro territorio, pero bueno, seguramente no va a Zembla, pero bueno, yo esto lo lanzaría con una cosa que ha dicho al principio, que tampoco es nuevo, pero bueno, porque ya se había dicho antes. Dicen, ojo, que más o menos, o sea, ya damos por hecho, y cualquier negociación futura, los 4 territorios donde hicieron el referéndum, estos son intocables, o sea, esto ya es Rusia, eso es innegociable, pero es que ha dicho, cuantos más misiles de largo alcance mandéis y más escaléis, vamos a quedarnos con más parte de Ucrania. Es decir, vamos a irnos quedando con más regiones. Y luego, otra cosa también muy importante que ha dicho, esto ha pasado de un conflicto local a un conflicto global. Es una forma suave de decir que estamos, como yo vengo afirmando, si queremos llamarlo, la tercera guerra mundial híbrida. Por lo demás, pues eso, lo que me han señalado mis compañeros, yo creo que ha hecho un discurso dirigido fundamentalmente a 2 públicos. Uno, al ruso, obviamente, por eso se ha prometido una serie de beneficios sociales, etcétera, un poco como compensación a lo que están, digamos, padeciendo, digamos, de alguna manera por el hecho de la guerra. Y luego al sur global, esto que llamamos el sur global. Es decir, cuando está hablando de la familia, de las tradiciones, de la religión, etcétera, tenemos que darnos cuenta de que nosotros, en Occidente, con nuestros, digamos, valores, etcétera, somos minoría. Es decir, que el mundo musulmán está con esa idea de, digamos, de tener un respeto a la religión, a la pareja tradicional, a la familia, etcétera, etcétera. Pasa igual en África, en muchos sentidos también en Latinoamérica. Es decir, se está intentando ganar a eso que llamamos ahora el sur global. Y yo creo que eso es importante. O sea, también ha ido dirigido a ese sur global. Y luego ha hecho pequeñas autocríticas muy de pasada, como los problemas que han tenido de desabastecimiento de las tropas, correcciones que hay que hacer en términos militares, tecnología. Por ejemplo, todos sabemos que al principio empezaron la guerra desastrosamente, y entre ese desastre pues estaba, por ejemplo, la utilización muy escasa de drones. Esto ya se ha solucionado primero con los drones iraníes y luego con la producción ya más masiva de drones por parte de Rusia. Es decir, ha hecho una cierta autocrítica muy velada, y ha dicho que, ojo, que esto es importante también, que son autosuficientes en armamento, que vamos a seguir produciendo armamento y que no tenemos problemas, que tenemos una industria militar que nos permite hacer una guerra eternamente. Estoy exagerando, pero bueno. Y yo luego señalaría, ya digo, bueno, el ataque a los oligarcas exteriores, es decir, a los que están fuera, a los que se han ido, diciendo, bueno, con vosotros no contamos, y aquí vamos a seguir permitiendo que haya ciertos elementos, digamos, oligárquicos que se enriquezcan, pero dentro de Rusia, sin sacar capitales fuera, invirtiendo dentro de Rusia. Y yo creo que además, otra cosa muy importante que ha señalado, que tampoco es nuevo, pero bueno, es el reforzamiento de infraestructuras que lo conectan tanto con China y con Oriente,
Es decir, ha citado el famoso tren, que se tardará mucho en hacerse, porque en fin, que va de Moscú a Kazán, este ya está casi terminado. Que jamás es un tren de alta velocidad, por cierto, y que terminará yendo por Irkutsk, Vladivostok y bajando por Mongolia hasta China, seguramente, o directamente de Vladivostok cruzando el Amur. Bueno, una interconexión muy importante. Este proyecto, por cierto, está financiado fundamentalmente por los chinos. Y luego también ha hablado de la conexión bueno, del Ártico, el Ártico como gran vía de conexión de futuro, para llevar de Europa a Asia y de Asia a Europa todo tipo de mercancías. Otro muy importante es el que también no es nuevo, pero bueno, es el corredor económico norte-sur, es decir, un corredor económico que va desde el norte de Rusia, desde Moscú, y baja directamente, y ahí tiene dos pequeñas bifurcaciones. Una baja, atraviesa el mar Caspio, llega a Irán, y desde Irán ya puede salir pasado el estrecho de Hormuz, por el puerto de Chabahar, por ejemplo, hacia la India, uno de sus grandes, digamos, socios comerciales, y también haciéndolo completamente terrestre, pasando por Azerbaiyán y de Azerbaiyán a Irán. Este sería un complemento a la ruta de la seda, digamos, china. Yo le doy mucha importancia a esto porque no olvidemos una cosa, que al final cuando los chinos crean la ruta de la seda, ¿no? La ruta de la seda, la iniciativa de la franja de la ruta, como la llaman, y cuando digamos que Rusia propone sus ramales también, como este corredor norte-sur de transporte, al final lo que estamos viendo aquí es una disputa geopolítica brutal entre Estados Unidos, que está dominando Europa actualmente, Rusia y China por otro lado, porque todos saben que la clave es Europa. Es decir, al final la ruta de la seda China nueva, la nueva ruta de la seda nueva China se hace para comerciar fundamentalmente con Europa, aunque luego se vaya también a África y otros sitios. Y al final la intervención norteamericana, una de las razones ha sido romper el comercio entre Rusia, sobre todo en el tema del gas, pero en general en todo, entre Rusia y Europa. Luego, la gran disputa, la gran batalla se está dando por Europa y a ver quién se queda con Europa. Esto, como ya dijo Putin en su momento, esta situación de guerra mundial híbrida, lo mencionan varias veces, los Lavrov y compañía ya dicen claramente lo de guerra híbrida constantemente. Bueno, esto durará años, pues, toda una década. Es decir, que tenemos cosas para algo, incluso aunque se solucionara el conflicto de Ucrania mañana mismo, la guerra seguirá. Puede que de manera militar, no olvidemos que aunque nos centramos mucho en Ucrania, ahora mismo está habiendo tensiones, incluso enfrentamientos militares en muchos sitios. Es decir, que cuidado con el tema de Azerbaiyán-Armenia, cuidado con todos los desplazamientos que hay de Francia, de África, por parte del grupo Wagner, etc. Y bueno, y yo creo que ha sido, pues eso, un discurso muy, digamos, institucional. No ha revelado nada nuevo, nos ha ido sacando algo, digamos, espectacular. Recordemos que tiene otro discurso mañana en el estadio Luzinski. Veremos si ahí, en un ambiente más popular, dice algo diferente. Pero lo que sí tenemos que tener en cuenta es que en torno a todo este discurso ha habido toda una serie de reuniones muy importantes que veremos que en algún momento cristalizarán en algo. Con Lukashenko, que puede que se reafirme o se una aún más el Tratado de la Unión entre Bielorrusia y Rusia. También, muy importante, al terminar la conferencia de Múnich, Wang Yi ha ido, el jefe de la política exterior del Partido Comunista Chino, digamos, ha ido a hablar con Lavrov y está ahora mismo en Rusia. Y no olvidemos que tenemos el día 24, cuando empezó la guerra, un discurso de Xi Jinping, donde va a ofrecer una propuesta, digamos, de paz. Esto evidentemente está coordinado con los rusos.
No me cabe la menor duda. Y yo creo, no lo sé, pero me dice un poco mi instinto que lo que van a hacer los chinos, que últimamente están haciendo manifestaciones y declaraciones muy duras contra Estados Unidos. Ayer acaban de sacar un documento del Ministerio de Exteriores donde pone verde completamente la política de exterior de Estados Unidos, de criminales para arriba, pero algo durísimo. Y yo creo que lo que van a hacer es que la propuesta de Xi Jinping, ya digo, más o menos coordinada con Putin, es una propuesta que va a ser aparentemente aceptable para todos, ecuánime, pero no va a ser así. Porque entre otras cosas incluirá la idea de que no puede existir una seguridad común en perjuicio de un determinado estado concreto, ¿no? Es decir, lo que defienden los rusos. Es decir, que va a hacer una propuesta que va a ser inaceptable para Ucrania y para Estados Unidos, con lo cual van a quedar de malos de la película. Bueno, pues hasta aquí un poco las primeras intervenciones que quería hacer con vosotros para ver el comentario o el primer comentario que hacíais respecto al discurso de Putin. Una vez hemos analizado un poco todos los palos, quería hacer un poquito más de debate entre vosotros y plantearos algunas cuestiones. En primer lugar, quería hablaros un poco de esa rebaja respecto a lo que se esperaba de la intensidad o de la agresividad del tono de Putin. José María, por ejemplo, empezamos contigo. ¿Putin está claramente rebajando esa escalada o cómo has visto también, por ejemplo, que no haya mencionado, porque yo no lo he escuchado, que no haya mencionado eso de que la OTAN está en guerra con Rusia, algo que sí que ha mencionado Lavrov, por ejemplo? Bueno, yo creo, ahí el presidente Putin en su discurso ante la Asamblea ha elegido las palabras adecuadas, ¿no? Es decir, Rusia no está oficialmente en guerra con la OTAN con todo lo que ello supone. Otra cosa es, como se apuntaba antes, que en este concepto de guerra híbrida y de apoyos diplomáticos y de apoyos en el sentido de la logística o en el sentido de hacer de válvula de escape en el juego geoeconómico, pues haya países más afines, menos afines, alineados, no alineados, o completamente aliados con alguna de las partes contendientes. El conflicto está geolocalizado en la parte este y la parte sur de Ucrania, lo que es el conflicto militar. El frente pues parece más un frente de la Primera Guerra Mundial, donde las posiciones parece que cambian más bien poco. Es una guerra de trincheras por ahora, salvo que haya una gran ofensiva por parte de alguno de los dos bandos. Y luego, Europa, OTAN, Estados Unidos a la cabeza, apoyan y están suministrando la logística necesaria para que Ucrania mantenga el frente, y Rusia y sus aliados, o con la ayuda de sus aliados que le suministran drones, como en el caso de Irán, pues también está haciendo lo posible para levantar su muro y aguantar su parte de la trinchera, o incluso ser más agresivo en las últimas semanas. Es verdad que hay otros conflictos en las antiguas repúblicas soviéticas, también muy geolocalizados, que son entre ellos mismos, como es pues en Moldavia, ese conflicto congelado que hemos visto, que en los últimos días ha dado que hablar, el de Nagorno-Karabaj entre Azerbaiyán y Georgia, y luego disputas fronterizas pues entre distintos países de Centroasia, como es el Uzbekistán con Tayikistán, o Turkmenistán y Uzbekistán, etcétera. Pero bueno, eso al final son cicatrices de la Guerra Fría que hemos venido heredando. O sea, el conflicto que tenemos hoy en día está muy geolocalizado, y luego lo demás, en ese concepto de guerra híbrida, pues tenemos la guerra de los salones o la guerra de los despachos, donde las partes pues se hacen ciberataques por debajo de la mesa, que nos ha señalado el presidente Putin, pero también la guerra de las sanciones o el juego geoeconómico, geopolítico, geoestratégico, donde yo poco a poco lo que hago es esa globalización que hemos conseguido en las últimas décadas, pues lo que hace realmente es, oiga, en un lado están aquellos que hacen negocios con Rusia, en otro lado están aquellos que no hacen negocios con Rusia. Y yo voy a sancionar a aquellos que hagan negocios con Rusia, aparte de a la propia economía rusa, que parece a lo que vamos tendiendo. Esto es algo
por lo que la Unión Europea tradicionalmente se ha mostrado en contra, lo que es el efecto extraterritorial de las sanciones y lo que es esa oposición férrea a las secondary sanctions norteamericanas o la propia Helms-Burton. En el caso de Cuba, y ahora Europa pues está intentando hacer un poco o seguir los pasos de la extraterritorialidad sancionadora de los Estados Unidos. Veremos a ver cómo se plantea el mapa geoestratégico en los próximos años, porque estas sanciones no tienen unos efectos inmediatos, sino que su propósito es ir calando como lluvia fina en la economía rusa, como hemos visto en otros ejemplos de otras grandes economías que fueron duramente sancionadas y que han acabado en situaciones paupérrimas, ¿no? Y completamente fuera de mercado, y la autarquía y bueno. Entonces, pues eso es lo que tienen las cancillerías europeas y Estados Unidos como estrategia, y luego no involucrarse desde el punto de vista militar lo suficiente en el conflicto para que no les salpique y para el conflicto deje de estar geolocalizado. Entonces yo creo que todo el mundo está midiendo muy bien hasta dónde puede llegar y hasta dónde pueden llegar también sus declaraciones. Y cuando ya nos metemos en lo que son las declaraciones de los jefes de Estado, pues ahí, según vamos subiendo la cadena, vemos que cada vez más se miden más los mensajes, las palabras, a quién se incluye, el concepto de guerra, el concepto de quién está a mi favor, quién está en contra, etcétera. Y que en esos niveles intermedios o más bajos, pues las declaraciones son más agresivas y se van utilizando pues un poco para ir caldeando el ambiente o para ir haciendo manifestaciones en contra o en protesta de actuaciones que hacen terceros. José María, por cierto, y disculpa que te interrumpa, pero es que también, bueno, lo comentaba, me parece, Fernando, que Putin ha anunciado al final del discurso que Rusia se va a retirar del tratado nuclear de New START con Estados Unidos. Lo que ha dicho es que en este sentido, bueno, que ha acusado a Estados Unidos y a la OTAN de no cooperar, dice que se ve obligado a anunciar hoy que Rusia suspende su participación en el Tratado de Armas Estratégicas Ofensivas. José Luis, ¿cómo es esto? ¿Qué significa que Rusia se retire de ese tratado? Hombre, desde luego es ganar libertad, ¿no? Un poco en ese sentido, es romper un poco el clima de contexto, es casi decir que los países occidentales pues no tienen palabra, va unido un poco a otras intervenciones que había tenido el presidente ruso anteriormente con la cuestión de la expansión de la OTAN, etcétera, y por lo tanto incluso después de una apelación, incluso personal, a la honorabilidad, a ser una persona desde luego firme, de honor, de palabra, con la cual pues se puede apelar un poco en ese aspecto, pues la decisión desde luego de no restablecer esa negociación es desde luego, no cabe duda, bueno, pues una situación de libertad, esa apelación a que pueden ellos investigar, tienen las manos libres desde luego para marcar un poco esa investigación y ese uso desde luego de nuevos arsenales, y desde luego obliga desde luego inmediatamente a una creación de puentes un poco por otros aspectos que se ve claramente que ya están, ¿no? Ayer mismo oíamos al general de las Fuerzas Armadas polacas, Hryskap, ¿no? Pues que hacía unas alegaciones ante la televisión de su propio país, bueno, pues que la medida de la presentación de Biden en Kiev pues se demostraba pues el poderío de la OTAN porque estaba enseñoreando el cielo ucraniano y nadie se atrevía con él, y luego se descubría, bueno, pues la negociación entre estadounidenses y rusos y cómo, bueno, pues ellos están en su propia relación y había habido una petición para que Biden podía haber ido a Kiev, etcétera, ¿no? Entonces, por una parte está la información que nos llega un poco a través de los medios, que nos hace igual valorar las circunstancias de una manera completamente diferentes y distintas a la realidad, ¿no? Un poco en ese ámbito. Lo que no cabe duda es que ambas potencias tienen sus puentes de diálogo, tienen sus pretensiones, y desde luego el discurso actual lo que ha intentado demostrar y presentar es que Putin no es ninguna persona desde luego que se le haya ido la cabeza, sino una persona muy racional, muy firme, y que desde luego ha mostrado claramente
cuáles son las cartas de sus barajas y más o menos incluso anunciando cuáles pueden ser sus fortalezas. Otra cuestión es que, como bien ha dicho también el profesor Viñals anteriormente, otra cuestión es que esas nuevas cartas pueden materializarse o no, porque estamos en un proceso, desde luego, cambiante y desde luego, bueno, pues las reglas del juego pueden cambiar totalmente, ¿no? Retirado ahora mismo Rusia. ¿Qué significa, qué implica que Rusia se haya retirado? Entiendo que es un tratado un poco para controlar entre Estados Unidos y Rusia las armas nucleares que tienen uno y otro, ¿verdad? Ezequiel, ¿nos escuchas? Por ejemplo, el INF... Cuidado porque no te escuchamos, vamos Sí, a ver si ahora me parece. A ver, Sí, espera, ¿respondo ahora... yo? Sí, a ver, ¿se me escucha? Sí, a ti sí, Fernando, ¿Sí? perfectamente. Teníamos Bueno, no, simple... pero vamos a ver qué nos puede decir Ezequiel de momento. Digo enseguida, Fernando. Bueno, no, en realidad vale. el tratado ya parecía suspendido en la práctica, con lo cual esto simplemente representa la oficialización, la confirmación de la suspensión de ese tratado de contención nuclear y bueno, naturalmente esta situación aparece en el contexto de un conflicto entre ambas partes, no solamente entre Rusia y Ucrania, sino entre Rusia y Estados Unidos, e incluso de las amenazas nucleares, las cuales representan una parte de este conflicto, a pesar de que ahora presenciamos una desescalada después del momento más álgido de amenazas alrededor de octubre, cuando todas las partes, tanto Rusia como los países de la OTAN, comenzaron a realizar amenazas respecto a la utilización de armas nucleares. En cuanto al contexto en general, para mí las cosas aparecen bastante claras desde la perspectiva de Rusia, en el sentido de que en este momento está realizando avances en el territorio, su economía aparece relativamente robusta a pesar de las sanciones, retrocedió solamente el 2,1% y sus nuevas vinculaciones políticas cada vez más están direccionadas hacia el este, hacia China, hacia la India y hacia el resto del mundo. De aquí la moderación del discurso de Putin. Sin embargo, yo presencio un cambio muy fuerte, una transformación en la dinámica del conflicto en torno al nuevo orden mundial. Este conflicto en Rusia simplemente representa una expresión de eso y en este momento presenciamos un redireccionamiento cada vez más evidente de Estados Unidos, de la política exterior de Estados Unidos, ahora hasta hace poco enfocada en el conflicto en Ucrania contra Rusia y cada vez más enfocada en el enfrentamiento con China. De ahí las palabras del ministro de Relaciones Exteriores, Wang Yi, en la última conferencia de seguridad de Múnich la semana pasada, respecto, bueno, en primer lugar, responsabilizó a Estados Unidos de haber determinado la interrupción de las negociaciones de paz, algo confirmado por el ex ministro Naftali Bennett, el ex ministro israelí Naftali Bennett. Esto no lo presentaron en los medios occidentales, pero básicamente el ministro Wang Yi de China realizó esa acusación formalmente, algo gravísimo, responsabilizó a Estados Unidos también de hasta ahora no haber participado en los esfuerzos por la paz, sino todo lo contrario, de haber patrocinado la guerra, y realizó un llamado a Europa, porque ante el evidente redireccionamiento de Estados Unidos de Rusia hacia China y a este retroceso cada vez mayor de Estados Unidos en este conflicto para redireccionar sus objetivos, sus contendientes, incluso sus agresiones hacia China, Wang Yi realizó un llamado a los europeos solicitando que participen activamente en la paz, solicitando que desactiven el conflicto en Ucrania, porque solamente genera consecuencias negativas para sus economías y también para sus sistemas políticos. Y recordó también que la relación entre China
Y Europa representa una relación próspera para ambas partes y que si Estados Unidos comienza una política de agresión contra China y Europa acompaña esa política, como acompañó hasta ahora la política de Estados Unidos respecto a Ucrania, eso determinaría la interrupción de la relación comercial y económica entre Europa y China, y eso generaría naturalmente consecuencias económicamente aún más devastadoras para Europa que la interrupción de los suministros de gas ruso. Así que, redondeando básicamente eso, el anuncio de Putin de abandonar el Tratado START representa simplemente la confirmación de algo ya sabido, pero este conflicto a la vez va desescalando y va comenzando a presentar una dinámica cada vez más local a medida que Estados Unidos retrocede en el apoyo a Ucrania, más allá de las visitas y las sobreactuaciones, para redireccionar su política exterior hacia China o en contra de China, y en esa situación aparecemos en esta reconfiguración del nuevo orden mundial, cada vez más entre los dos principales actores, Estados Unidos y China. Efectivamente, como recién remachaba Fernando, el rol de Europa en esto va a determinar prácticamente todo, así como determina en este momento la continuidad de la guerra en Ucrania. Europa determinará efectivamente si el enfrentamiento de Estados Unidos y China va a generar una escalada mucho mayor, la posibilidad de una guerra, o si Europa, estableciendo el foco en sus propios intereses, desactiva la posibilidad de conflicto y establece vínculos económicos no solamente con Estados Unidos y con el resto de Occidente, sino también con China, como debería, considerando la importancia de China para la economía europea. En general, en líneas generales, de que estábamos ante un discurso que, bueno, más bien era localista, ¿no? Me parece que esto último, Ezequiel, tú lo has tratado un poco también en tu intervención justo ahora, un poquito más dirigida al interior, ¿no? A todo lo más interno de Rusia y no tanto a lo más externo, a Estados Unidos o a China. Pero en cuestiones económicas quizá aquí sí, ¿no? Porque sí que ha hablado de sanciones, ha sugerido que, bueno, que Occidente se está castigando a sí misma con las sanciones que está imponiendo. ¿Está ganando Rusia la guerra económica? Empiezo contigo, Fernando. Sí, yo creo que por el momento sí, ya veremos, porque esto va para largo. Pero sí, de hecho, además, Putin ha dado una serie de datos de inflación, el decrecimiento ha sido menos de lo esperado, etcétera, etcétera. Como dando a entender claramente que hemos superado el intento por parte de Occidente de asfixiar nuestra economía, de que nuestra economía se hundiera, etcétera, etcétera. Bueno, esto tampoco es nuevo, lo ha dicho ya muchas veces, pero yo sí quería hacer hincapié en lo del Tratado START 3, porque ahora lo que van a hacer los diputados y los senadores es que después de este discurso, mañana, a partir de mañana, se van a reunir de urgencia y, digamos, todas estas propuestas más o menos, digamos, nebulosas o muy generales que ha hecho Putin, las tienen que plasmar seguramente en leyes. Es decir, cuando habla de que vamos a reformar la educación universitaria, vamos a volver a tomar el antiguo sistema, que se supone que tomarán elementos de época de la URSS, etcétera, eso se tiene que plasmar en una ley concreta. Que evidentemente Putin dará su visto bueno cuando esté, pero se tiene que poner a trabajar ya, mañana mismo. Y vamos a ver cómo se plasma esta suspensión en el Tratado START 3. O sea, ¿cómo entiende Putin la suspensión y los diputados? Porque lo que hacía el Tratado START 3, que es el último tratado nuclear que queda, todos los demás Estados Unidos se salió. Este es para que lo entendan los televidentes, este es el tratado más potente desde el punto de vista de su capacidad destructiva, porque es el que regula los misiles intercontinentales, es decir, lo que se llaman misiles estratégicos con cabezas nucleares. Ahí había una serie digamos, de límites y de sistemas de inspección y de garantías
que hacían que cada uno de los dos países, Estados Unidos y Rusia, tuviera un determinado número de cabezas nucleares, en torno a las 1.600 cada uno, aproximadamente. Que tuvieran unos determinados números de vectores, que tuviera almacenadas para poder poner en funcionamiento en muy poco tiempo otro número determinado, etcétera. Es decir, que eran datos contables. Ahora, si eso se suspende, vamos a ver cómo lo entienden, porque podrían entenderlo como manos libres. Es decir, a partir de ahora, en vez de tener 1.600 cabezas nucleares, los rusos vamos a escalar todo lo que queramos para superar a los norteamericanos. Ojo, que estaríamos ante una carrera de armamentos nuclear. No sé, la cosa no es tonta. De hecho, yo por lo que estoy viendo aquí, los americanos esto no les está haciendo ninguna gracia. Porque van por detrás, no lo olvidemos. Si fueran por delante, la cosa sería diferente. Y luego, yo creo que, a ver, aquí Putin dice cosas muy generales, es decir, justifica además emocionalmente el tema de que nos han atacado, ojo, que también hay una acusación ahí clarísima, nos han atacado los ucranianos, que es un gobierno neonazi, etcétera, y otra vez tenemos que luchar contra los nazis como hicimos en la Gran Guerra Patriótica, es decir, en la Segunda Guerra Mundial, etcétera, con lo cual tocó una vena sensible muy importante de los rusos, que es, bueno, la Gran Guerra Patria, que para ellos sigue siendo algo muy importante. Y acusa a Occidente de, como en la Segunda Guerra Mundial, estar ahora apoyando a los nazis. Me explico. Es decir, digamos, simplificándolo mucho, los anglos, es decir, Estados Unidos y el Reino Unido, lo que pretendían antes de la Segunda Guerra Mundial, y de hecho colaboraron bastante antes de la Segunda Guerra Mundial con empresas, eran muy admiradores, muchos de ellos, de Hitler. Recordemos, no sé si era la revista Times, que una vez le nombró hombre del año en los años 30 a Hitler, como el gran estratega europeo y tal. Bueno, pues los anglos lo que querían era que al final Hitler se enfrentara a la Unión Soviética y que se les hiciera el trabajo sucio por ellos. Al final, como suele pasar en estas cosas, les salió mal y no solo se enfrentó a la Unión Soviética, también se enfrentó al Reino Unido y a Estados Unidos al final de ello. Bueno, a partir de 1941, de diciembre, después de Pearl Harbor. Es decir, y él justamente está diciendo lo mismo. Europa está apoyando a los nazis, luego es connivente con los nazis. Esta Europa no nos sirve. De hecho, dijo hace unos días que, bueno, al final habrá, después de todo este proceso, esta guerra en Ucrania, lo que venga después, que no lo sabemos, etcétera, etcétera, esa década que tenemos tumultuosa, habrá que recuperar a Europa, digamos, a la Europa que nos conviene a los rusos. Es decir, todo el mundo cuenta con Europa, es la gran tarta, el gran pastel que todos quieren, pero ahí Rusia y también en cierta medida China tiene una ventaja. En el caso de Rusia es que está fronteriza y que forma parte de Europa, es decir, geográficamente está en Europa, los americanos no, y los chinos están en Eurasia. De ahí que la potenciación de la industria terrestre, vamos, de las infraestructuras terrestres, sea un objetivo prioritario para ambos. Y, de hecho, Putin citaban, y Lavrov y varios dirigentes rusos el otro día, hace unos días, la idea que no han terminado de, digamos, de aparcar, que no han terminado de eliminar, la han dejado ya aparcada porque llevará tiempo, pero no han renunciado a la idea de una asociación o de un partenariado euroasiático, es decir, la famosa idea de Lisboa a Vladivostok. Es decir, que una vez que derrotemos a los anglos, es decir, a Estados Unidos y a los británicos y sus apoyos en Europa, Polonia, los bálticos, ahora también la República Checa, entonces, reconstruiremos esta Europa más en función de nuestros intereses.
y expulsaremos a los anglos de Europa. Esto sigue estando ahí y bueno, yo diría que, y esto ya es una cuestión muy de detalle, como sabéis, internamente en Rusia ahora mismo hay un enfrentamiento entre, simplificándolo mucho, los más dados hacia algún tipo de acuerdo con Occidente, que suelen ser los liberales, o se suele llamar como liberales muy pro mercado, muy en términos económicos muy ultraliberales, ¿no? Y por otro lado lo que serían los soberanistas, bueno, los otros serían globalistas, y por otro lado los soberanistas, que son los más favorables a la guerra. Dentro de ese grupo de soberanistas más favorables a la guerra está, por supuesto, Kadyrov, el jefe de los chechenos, que ha anunciado el otro día que va a crear una compañía, vamos, una empresa militar como la de Wagner. Es decir, los chechenos van a tener su propia empresa militar. Wagner es más allá que una empresa militar, es un microejército. Se habla de que puede tener hasta 50.000 hombres y está funcionando mucho mejor que el ejército. Y está enfrentado directamente y frontalmente a Gerasimov, al jefe de Estado Mayor y al ministro de Defensa, Shoigu. De hecho, lo que están haciendo es atacar a los militares próximos a Shoigu y a Gerasimov, porque ellos no pueden atacarlos directamente, e intentar quitarlos. Ellos pusieron a Surovikin porque era de su cuerda, y hay una guerra interna dentro del ejército ruso importante por ver quién se hace con el control, digamos, de cómo llevar a cabo la guerra. Y por el momento el apoyo mayor a nivel de población lo tiene el grupo Wagner y lo tiene Eugene Prigozhin, que es una figura en ascenso. Y que esto además nos hace recordar que, ojo, cuando las tonterías que dicen los periódicos españoles o los periódicos occidentales de que si Putin se va, se muere, lo quitan, etcétera, etcétera, o hay un golpe de Estado, seguramente quien vendría no sería alguien más débil, porque Putin es un moderado, no nos engañemos. Vendría alguien mucho más duro, tipo Prigozhin, que ya digo, es una figura en ascenso ahora mismo y muy popular dentro de Rusia. Y Prigozhin sería durísimo, durísimo con Occidente. Bueno, pues Fernando Moragón, nos quedamos ya sin tiempo para seguir analizando, así que voy a despediros a todos: José Luis Orella, Ezequiel Vistoletti, José María Viñals, Lorenzo Ramírez, que ha tenido que salir un poquito antes. Fernando Moragón, muchísimas gracias por todo este análisis, un análisis muy completo de un discurso que ha durado más de 1 hora y bueno, donde el gran anuncio, bueno, más bien se ha hecho de cara al final, cuando hemos escuchado a Putin decir que se retira, Rusia se retira de ese tratado nuclear, lo que nos decía Fernando Moragón, que bueno, pues podemos entender que es el comienzo de una carrera armamentística. Fernando, José María, José Luis y Ezequiel, también Lorenzo, que ya se ha ido, muchísimas gracias por esta tertulia y les dejamos ya a ustedes, espectadores, con Ponte en Acción, con Fernando Latienda.